sistema. Esa es la basura a la que estamos. En esa medida, dar la versión por abajo de la versión, pues era lo más natural, y asumimos gratamente el término subversión como un término honorífico. Subvertir el orden imperante nos parece un acto honroso, honorable y sano. En ese contexto, Pedro y yo vamos a competir contra la música de fondo que nos bombardea, pero tenemos más potencia. Pedro y yo parece que me oyeron, durante estos últimos años, Pedro y yo hemos estado trabajando en muchas cosas, entre ellas una serie de acciones destinadas a revisar críticamente la historia de México, bajo la propuesta de que la historia no es de los historiadores, no es de las academias, no es del aparato del Estado. La historia es de los ciudadanos, nuestra historia, tenemos historia, nos referimos al pasado como algo propio. La historia ha estado secuestrada a lo largo de todos estos años de una manera cruel por el libro de texto gratuito, las ceremonias escolares, haciéndote parar ahí al sol durante horas a lo pendejo, mientras alguien recitaba poemas patrióticos pinchísimos, ¿no? Perdón, soy muy mal hablado, si alguien tiene problemas, que lo diga para moderar mi tono. Allá atrás hay alguien que tiene problemas. Levantaron una mano por allá atrás. Bien. Y este castigo sobre la historia que se ha producido sistemáticamente, pues no era un castigo inocente, tenía una intención. El PRI había articulado durante muchos años la idea de yo soy el producto de y soy el heredero de, y esa es la reivindicación del pasado. Yo soy la revolución, yo soy la reforma, yo soy Cortés y Cuauhtémoc tomados de la mano produciendo la raza de bronce, yo soy Cárdenas, yo soy Zapata, yo soy Carranza. Y les valía madre la incoherencia de esta melange que habían producido, sumando. Tan es así que en el Monumento de la Revolución habían logrado verdaderos imposibles, como poner en una pata Villa y en otra Carranza. Por eso hay temblores en la Ciudad de México, compañeros, ¿no? Pero no solo, habían puesto en una pata Cárdenas y en la otra Calles, con lo cual los temblores son de su puta madre en la Ciudad de México. En esta lógica perversa de yo soy, Benito Juárez adornaba la parte de atrás de todos los despachos, pero lo ponían ladeadito para que no se viera cuando los funcionarios metían la mano en el cajón, ¿no? Porque ahí estaba Juárez vigilándolos. Y bueno, Juárez era la simplificación de una reflexión que es: podrá ser zapoteca, podrá ser indígena, pero si eres licenciado ya chingaste. Que esa es la filosofía esencial del PRI, la licenciadocracia, ¿no? Entonces, bueno, estaba así en su carácter, no de autor de las leyes de reforma, no del hombre que le paró los tacos al clero, a los militares y a los agiotistas para intentar construir un país. Estaba ahí en su condición de licenciado, don Benito, ¿no? Y no era pronunciable, los mexicanos no decíamos Benito o Juárez, cual deberíamos, porque era de los nuestros. No, los mexicanos decíamos don Benito, chinga. El término don es el que se usa en las haciendas para tratar de los peones a los dueños de las haciendas. Juárez es nuestro y lo llamamos Juárez o Benito, ¿no? Y en ese sentido, esta apropiación de la historia pues había sido cruel. Conviertes a alguien como Mariano Escobedo, cosa que he contado muchas veces, lo conviertes en un nombre de calle y lo destruiste, lo borraste, lo desaparezaste. Al adolescente le preguntas qué es Mariano Escobedo y te dice, no, pues una calle en Polanco donde hay muchas pinches refaccionarias de automóviles gringos. Carajo, Mariano Escobedo es el hombre que le partió la madre a Maximiliano en Querétaro, el que dirigió a las caballerías de la Reforma y de la Chinaca. No se merece ser nombre de una calle en Polanco donde hay refaccionarias de coches. Y entonces vas despojando, y el mecanismo es despojar de contenido. No hay, para matar a alguien, vuélvelo estatua, nombre de calle o estación de metro, y ya te chingaste para el resto de los días de su vida. Lo borraste de la realidad histórica, de la relación de identidad entre el pasado y el ciudadano. Todo esto fortalecido con el sistema educativo y con los perros de Chucky, el muñeco diabólico mejor conocido como el Baster Gordillo, de sexo indefinido y práctica deleznable. Así la cosa, en esta ofensiva por la historia, la contraofensiva se volvía particularmente interesante.
porque de dónde venimos y quiénes somos. Somos hijos de un padre de la patria ñoño, ¿no? Cura de pueblo, cuyas esculturas jamás lo ves con pistolón y trae un pinche pistolón de este forje, ¿no? O somos hijos de Hidalgo, ¿sí? Que cuando estaba en el norte se entrevistó con los indígenas y les dijo, vámonos a la guerra de castas. O del Hidalgo que abolió la esclavitud, o del Hidalgo que construyó una epopeya de revolución social, o del Hidalgo que entre Dolores y Guanajuato pone en pie a 25,000 indígenas. Los historiadores tradicionales dirán, bueno, pero el discurso de Hidalgo era un discurso que decía Fernando VII y la Constitución española, no era un discurso independentista. Tú le dices, bueno, aproxímate a los hechos. ¿Qué les dijo a esos 25,000 indios? Y además les habló en lengua, porque Hidalgo hablaba 7 idiomas, ¿sí? Aparte de francés, español, latín e italiano, hablaba náhuatl, hablaba tarasco y hablaba otomí. Y les habló en lengua. Ya te da una idea del personaje, ¿sí? ¿Y qué les dijo en lengua? Les dijo, no, pues Fernando VII es un poco puñal, pero no hay pedo. Y entonces, no, les dijo, vamos a la revuelta social, tomen las minas, destruyan las haciendas. ¿Sí? Vamos a la revolución. Somos hijos de Hidalgo y no de la caricatura que nos han intentado imponer del personaje. En ese sentido, el trabajo de recuperación de la historia se vuelve absolutamente subversivo. Sirva esto de prólogo para esta extraña conferencia que vamos a tener hoy, en la que vamos a ir campechaneando nuestras intervenciones. Pedro Salmerón, aquí a mi derecha, conocido de muchos de ustedes por sus maravillosos trabajos sobre la división del norte, sobre los carrancistas, tiene la debilidad de ir a estudiar al enemigo, y de un libro chingoncísimo que se llama Si Juárez no hubiera muerto, o algo así. ¿Cómo se llama? La rebelión interminable. ¿De Juárez? Ah, y se iba a llamar Si Juárez no hubiera muerto. Debería haberse llamado. Un libro que además es producto de un trabajo chingoncísimo que hizo Pedro, que es durante meses en radio, estuvo contando historias del juarismo y recibía cientos de llamadas diciendo, ¿a poco era así? Y eso es lo que dice, y la reforma fue esto. Este trabajo es importante, es nuestra historia, apropiémonos de ella, divulguémosla y hagamos de ella el reencuentro entre los mexicanos del hoy por el cambio y la transformación profunda de nuestra sociedad y los mexicanos del pasado. ¿Sí? Cabalgamos junto con Escobedo, Pancho Villa, Zapata y el negro Yanga. Cuando andamos en las noches no estamos solos, nos protege el fantasma de Felipe Ángeles y de Juan Escudero. Esa es la necesidad de recuperar la historia. Pedro. Gracias.